Parte 6. Historias del perdón. Historias de perdón verdadero. Perdonar es el privilegio de los perdonados. Texto 1, epígrafe 1, 27.2. Historias de perdón relacionadas con un curso de milagros. A lo largo de muchos años de compartir las enseñanzas de un curso de milagros y de acompañar el estudio del mismo a mucha gente, he encontrado historias de perdón en muchos estudiantes que no solo ha hecho experimentar paz sin límites en tiempos convulsos, sentido de felicidad que no tiene que ver con situaciones, cosas o personas especiales, y que me invitan a ratificar la razón de para qué desempeño esta función todos los días, y por supuesto a seguir estudiando y practicando. Algunas de estas historias las he recogido de mis grupos de estudio. Las otras no pertenecen a estudiantes de mis grupos y me las hacen llegar a través de diferentes redes sociales. En todas he cambiado los nombres de los protagonistas para proteger su privacidad, aunque tenga el consentimiento de ella para compartirlas. Siempre he pensado que las anécdotas de vida donde está incluida la práctica del perdón verdadero contribuyen a que otros aprendamos a practicar correctamente y que comprendamos que la ilusión es siempre la misma, aunque parezca tener formas distintas. ¿Se lo vas a poner así tan fácil? Patty estudiaba el curso en un grupo que no era el mío, pero le quedaba muy lejos de su casa. Alguien en ese grupo le comentó que cerca del lugar donde vivía quedaba el grupo que yo llevaba, y un día acudió. Llegó con nosotros a mitad de una sesión, por lo que hubo oportunidad para presentaciones, y así escuchó el resto de la sesión, que invariablemente trataba acerca del perdón. Al terminar la sesión, por fin nos presentamos y me dijo que se integraría a nuestro grupo ya que le había gustado la clase. Al cabo de un par de meses, cuando sintió más confianza conmigo, Patty me contó que el día en que ella llegó al grupo le había tocado tan profundamente el tema de perdón por una situación que ocurría en su matrimonio que decidió poner en práctica lo que había escuchado en la clase. Aquel día en que ella apareció en mitad de la sesión, venía de tratar con su esposo el espinoso tema de divorcio, pues por razón del alcoholismo de él habían vivido una circunstancia que Patty consideraba imposible de perdonar. Así que esa tarde, después de esa primera clase, reconsideró el divorcio y llamó por teléfono a su esposo para decirle que seguramente había mucho por salvar de la relación, que perdonaría todo y que hablarían a su regreso a casa. Patty me dijo que su esposo se puso muy contento con su llamada y quedaron en encontrarse en su casa a una hora determinada. Patty subió a su coche y condujo rumbo al encuentro cuando en el camino escuchó una voz en su mente que le dijo: «¿Después de lo que hizo, se lo vas a poner así tan fácil? ¿Lo vas a perdonar? Por lo menos que le cueste un poco de trabajo su ofensa». En ese momento detuvo el coche, tomó el teléfono e hizo una nueva llamada a su esposo para decirle: «Ya lo pensé mejor y no va a ser así de fácil que arreglemos esto». Y colgó. Estaba por llegar a su casa cuando otra voz, en tono amable, accedió a su mente y le recordó que su esposo era un buen hombre. Había sido muy buen esposo, proveedor, excelente padre de sus hijas, que llevaban más de 20 años juntos y que en general habían tenido un buen matrimonio, salvo por el error que él cometió por razón de su manera de beber. Además, él era tan amado de Dios como lo era ella. Si Dios no lo condenaba al verlo inocente, ¿por qué ella sí? Le dijo que todo había sido un error y que por lo tanto tenía corrección, que no era necesario castigarse los dos con un divorcio. Finalmente le recordó que ella era la mujer que lo habría de acompañar en la rehabilitación de su alcoholismo. Por fin se encontró con su esposo. Hablaron largamente, perdonaron todo y reactivaron su relación. Ahora, 20 años después, no solo continúan juntos y mejor que nunca, sino que empezaron a estudiar el curso juntos en mi grupo. Gracias a la disposición de aplicar las enseñanzas del curso en sus vidas, él se rehabilitó del alcoholismo y lleva varios años sin beber. El resto del grupo no conoce su historia y los ven como una excelente pareja. Patty dice que de no haber sido por el perdón verdadero que aplicó a esa circunstancia, seguramente se habrían divorciado. Ella estaría sola y viviría llena de resentimientos.
Dos voces le habían hablado, la del miedo y la del amor. Estuvo a punto de caer en la tentación del miedo, pero al final hizo caso a la voz del amor. Me habría vuelto loca. Cuando mi hijo estuvo listo para entrar a la escuela primaria, me dediqué a buscar una escuelita cerca de casa y con un buen nivel de inglés para él. Y la encontré. ¿Cómo no habría de encontrarla si se me dirigió hasta ella por la siguiente razón? Apenas entré a la oficina de la directora, me pidió que me sentara y llenara un formulario con todos mis datos, entre ellos mi ocupación. Cuando leyó el formato que llené, me volteó a ver y me preguntó si yo daba mensajes de ángeles o si daba terapia con ellos. Le contesté que no, que yo acompañaba a grupos de estudio para compartir la enseñanza espiritual y entrenamiento mental llamado un curso de milagros. Me dijo que ya estaba pasando por una situación muy difícil y que necesitaba algo espiritual o metafísico, que ya se había refugiado en muchas religiones y no le habían dado resultado, que había acudido a terapias psicológicas y no había pasado nada, que estuvo en grupos de ayuda como uno muy famoso en México por aquellos años llamado el Club de los Optimistas, y solo salió de allí enojada y frustrada. Y vaya que yo conocía bien ese tal club. En mi propio proceso había pasado por allí hacía muchos años sin resultado alguno. Le hablé del curso, de lo que era, de lo que prometía con su práctica. Fui muy clara al decirle: no endereza jorobados ni arregla entuertos, pero sí te enseña a eliminar todos los obstáculos que has puesto a la experiencia del amor, la paz y la felicidad. Apenas terminé de decir lo anterior cuando me dijo que estaba muy interesada en tomarlo y que si se lo podía dar en su casa. Le contesté que sí podía, pero que según mi experiencia lo ideal es que acudiera a un grupo. El grupo retroalimenta y nos ayuda a integrar y a enriquecer nuestra práctica. Y así lo hizo. En 2 semanas, Miss Vicky ya estaba dentro de uno de mis grupos. Afortunadamente estábamos iniciando un curso en ese grupo y ella lo tomó desde el principio, lo cual es intrascendente pero recomendable. No sé si por su profesión o por su deseo de vivir en paz, pero Miss Vicky era una mujer muy enfocada, muy comprometida por alcanzar algo que creyó perdido para siempre. A pesar de ello, Vicky era una mujer de mirada triste y por ratos se perdía en sus recuerdos dolorosos. Al mismo tiempo, iríamos a mitad del curso tal vez cuando Vicky ya sonreía, ya conversaba con el grupo, incluso cambió los colores de su vestimenta y aceptó festejar el cumpleaños de una de las integrantes del grupo yendo a tomar un café y a partir un pastel con nosotros, su grupo. Cuando terminamos el año de lecciones, lo que es el entrenamiento en sí, Vicky me dijo que si podía continuar con el grupo, pues sabría que daríamos continuidad al estudio y leeríamos además el libro de texto. Le dije que era bienvenida de nuevo y le pregunté que por qué se sentía tan entusiasmada por lo que nos contó su historia. Cuando fuiste a inscribir a tu hijo a la escuela y nos conocimos, acababan de cumplirse 11 meses de haber muerto mi hijo de 19 años de un cáncer para el que hicimos lo humanamente posible porque se erradicara, pero no fue así. Le hicieron trasplante de médula ósea, su hermana se la donó, le dieron varias rondas de quimioterapia devastadoras, perdió su pelo, cejas y demás vellos del cuerpo, llegó a pesar 35 kilos y el trasplante no funcionó. Su leucemia era muy agresiva. Una noche después de 2 años de su diagnóstico, cuando me pedía un vaso con agua y le ayudaba a tomarla, recostado en mi hombro se fue. Fue la noche más difícil de toda mi vida. Una noche que hasta hace muy poco todavía era oscura. Culpé a la vida, a la leucemia, a los médicos, a los quimios, a la familia. Culpé a mi hijo por dejarme sola y triste. Me culpé a mí misma porque tal vez no hice lo suficiente. Culpé a Dios. Gracias a este entrenamiento he comprendido muchas cosas y he perdonado mucho. He soltado muchos juicios y resentimientos. Y he soltado el pasado. He soltado también a mi hijo. Y no quiere decir que he soltado a mi hijo en el sentido de no recordarlo o extrañarlo. Lo extraño cada día que pasa. Y lo recuerdo todas las mañanas cuando tomo una taza de café y un plato de fruta. Pues desayunábamos juntos. Lo he soltado porque le retiré todo lo que yo creía significativo. Le retiré el ser especial por su enfermedad, por ser mi hijo menor,
por ser el varón. Nuestra relación dejó de ser especial para ser santa. Mi hijo sigue aquí en nosotros, en su hermana, su padre y yo. Vive en nuestros pensamientos y en nuestro corazón. Ya no lo tengo atado a un cuerpo de dolor solo, a puros recuerdos amorosos. Mi hijo se ha integrado a toda la mente y todos somos uno con él. Ese es el pensamiento que me mantiene alegre, feliz y en paz. Ya no estoy triste ni enojada. Por lo tanto, mi familia tampoco, mi hijo tampoco. Ya no estoy enojada con el cáncer ni con la vida. También se sanó mi relación con Dios. Si no hubieses llegado a inscribir a tu hijo aquel día en la escuela que dirijo y no hubiera sabido que este entrenamiento para la paz interior, me habría vuelto loca de dolor. Y mi hijo te dice a través de mí, muchas gracias. Volvimos a la paz. En ese momento recordé a la señora Marianne Williamson, en virtud del título de su libro, Volver al Amor, que es lo mismo que volver a la paz, a la felicidad. Perdonando el pasado, soy libre. Mario llegó a mi grupo arrastrando una historia llena de dolor y abuso físico hacia él por más de 25 años. No conocía el curso y de primera instancia no lo quería conocer, de hecho. Lo único que él quería conocer, me dijo, era una noche tranquila en la cual poder dormir en paz y relajado, sin el acoso de los fantasmas del pasado. Lo único que él quería conocer era un abrazo o una caricia sin malicia, un amor que no doliera. Mario creció sin madre, quien lo abandonó cuando él tenía 5 años de edad. Ella se fue a vivir su vida y dejó al niño al cuidado de su padre, quien además tenía algún tipo de desorden mental. Mario preguntaba por su madre y su papá le contestaba que ella no volvería, que se había ido porque no los quería, pero que no se preocupara, pues él querría a Mario doblemente para compensar la ausencia materna. Mario, siendo tan pequeño, no comprendía, pero puedo suponer que de alguna manera lo aceptó. Una noche, mientras el niño dormía, sintió que alguien entraba a su cama. Era su padre quien empezó a hacer tocamientos sexuales con Mario, los cuales terminaron en una violación. Aunque el pequeño lloraba y pedía que su padre lo dejara, él argumentaba que eso era normal y que era amor, que le estaba dando el amor que su madre le había negado. Esos abusos continuaron por años, en los que Mario aprendió a relacionar el amor con el sexo. Cuando Mario entró a la adolescencia y cumplió 16 años, su padre falleció de un ataque cardíaco, dejando completamente solo al chico que, confundido, inició esa etapa de su vida dando y pidiendo a las mujeres que entrarían en su vida la única moneda de cambio que él conocía, el sexo. Para subsistir aprendió con unos amigos el oficio de cerrajero y vivía de ello. Pero su vida estaba llena de resentimientos, enojo y soledad. No podía mantener una relación estable con ninguna mujer, porque no sabía relacionarse de otra manera que no fuera la relación sexual. Nadie podía estar con él por mucho tiempo. Todas las noches se despertaba en medio de la madrugada con la sensación de sentirse tocado por alguien, ultrajado nuevamente por la persona a quien se supone le debía haber amado verdaderamente, y en cada relación fallida veía de nuevo a la madre que lo abandonaba por no quererlo. Todas las veces que Mario me contó su historia, lloraba a mares, hasta que un día algo le hizo cambiar de rumbo y visión respecto a su pasado. En su búsqueda de bienestar, entró a indagar en la religión católica y un sacerdote con el que se confesaba en alguna ocasión le recomendó que buscara a alguien con quien estudiar un método llamado un curso de milagros. Y comentando esto con una de las personas con las que se relacionaba sexualmente, ella le dijo que recordaba haber visto en algún lugar un anuncio donde se decía que impartían ese curso. Mario llegó reacio a emprender una aventura que él suponía se trataba de reconciliarse con sus padres, y él no quería eso, porque pensaba que si abandonaba su armadura emocional, todo el mundo le haría más daño que el que antes le habían ocasionado. Prefería seguir odiando a su padre sin ir a visitar su tumba y vengarse de su madre al día siguiente con una nueva compañera a quien utilizaría sexualmente tan solo para verla partir, dejándolo como su madre lo hizo. No obstante, y a pesar de su enorme resistencia a rendirse, inició el entrenamiento, siempre callado, casi sin interactuar con el grupo, mas siempre muy atento a las experiencias compartidas por nuestros compañeros. Al cabo de unos 7 meses,
Mario sonreía y conversaba con los otros estudiantes, compartía animadamente cómo practicaba sus lecciones diarias, muchas veces incluso utilizando el pasado con sus padres. De hecho, así fue como conocimos su historia por primera vez. Un día contó que por primera vez en muchos años había dormido plácidamente y de corrido toda la noche, sin temor a la pesadilla de sentir el cuerpo de su padre junto al suyo, amándolo, como éste le decía. Y esa fue la primera efectivamente del resto de las noches hasta ahora. Mario prosiguió su estudio conmigo por mucho tiempo, hasta que dijo que se iría a radicar fuera de la ciudad, pues había conocido a una mujer a la que sentía que amaba en verdad y por primera vez en su vida, y con la cual se casaría y vivirían en la provincia donde ella era nativa. Me despedí de él recomendándole que no soltara su entrenamiento. Hace un par de años me visitó en uno de los grupos que yo tenía por entonces. Me presentó a su esposa, la cual estudiaba el curso con ayuda de él, quien había abierto un grupo en la localidad donde radicaban, lo cual me alegró bastante y me dijo: soy el hombre más libre de la tierra. Perdonando el pasado, soy verdaderamente libre y feliz. He soltado incluso la creencia de que mis padres debieron sufrir demasiado para haberse comportado conmigo como lo hicieron. Yo vine aquí a vivir lo que pedí, aunque no entendí muy bien cómo es que lo pedí. Ahora acepto que nadie me ha hecho daño, y si mis padres pedían amor con su comportamiento, ya me uní a ellos. Los amo porque son lo mismo que yo. Solo deseo seguir caminando en paz por la tierra y durmiendo tranquilo, abrazado a la mujer que amo. Mario ni siquiera odiaba a sus padres. Se odiaba a sí mismo por lo que él creía que valía para ellos. Nada. Pero su valía, así como la nuestra, no la establecen nuestros padres, ni demás relaciones o condiciones de nuestra vida. Nuestra valía la estableció Dios para toda la eternidad. ¿Cómo puedo ser libre aquí encerrado? El segundo año después de haber terminado por primera vez este entrenamiento, mi maestra me invitó a formar parte de un grupo de maestros que donaban su tiempo de manera voluntaria compartiendo el curso en reclusorios de la Ciudad de México y áreas conurbadas. Accedí porque mi deseo era seguir aprendiendo tanto como fuera posible, si es que yo pensaba dedicar mi vida a esta filosofía de vida. Cierto día de un mes de febrero, cuando hacía un frío fenomenal, esperaba a mi maestra a las afueras del reclusorio norte de la Ciudad de México, esperando nos permitieran la entrada para dar el curso a un grupo de internos de esa institución penitenciaria. Mi maestra tenía todos los permisos necesarios y había entregado todos los documentos requeridos. Había que ingresar, nos estaban esperando. Yo temblaba como una hoja. Pensé que por el frío, no, era de nervios. Había visto tantas películas de cárceles sórdidas y sombrías que pensé que con eso me encontraría nada más al ingresar. Me equivoqué, gracias a Dios. Y tampoco voy a decir que la experiencia fue de repetirse muchas veces o que fue grata, pero no fue como la pintaban, al menos no me tocó de esa manera. Iniciamos el curso con un grupo variado de edades, de antigüedad dentro del reclusorio, y acerca de cargos o acusaciones, no lo sé, nunca lo pregunté. De eso casi no se habla y mejor. Quizás sea porque pasan mucho tiempo encerrados, sin mayor distracción que un poco de ejercicio y la televisión unas cuantas horas al día. Que muchos se refugian en las religiones o en la espiritualidad o en estudios que dejaron inconclusos, que aceptaron la formación del grupo para el estudio del curso. De hecho lo esperaban, me atrevería a decir, que ansiosamente. Así que al principio todo transcurrió con calma y con entusiasmo incluso. Recibieron con mucho agrado las primeras ideas e historias acerca del curso, y si no fue con agrado al menos las escuchaban con atención. Se les habían repartido unos paquetes con hojas fotocopiadas de las lecciones para que leyeran y empezaran a practicar, pues las sesiones eran una vez por semana, así que les dejamos sus primeras 7 lecciones y nos retiramos para volver la semana siguiente. El grupo avanzaba lento pero seguro, incómodo a veces porque les costaba mucho trabajo entender ideas y conceptos metafísicos y sobre todo empezar a derribar creencias religiosas muy arraigadas. Sin embargo, el grupo avanzaba. Un día, ya a finales del verano, llegábamos a la lección 199 y empezamos a atorarnos con la problemática personal de uno de los internos y esta lección particular. No soy un cuerpo, soy libre.
Lección 199 de la parte 1. Iván se levantó de su asiento cuando terminamos de leer esa lección y argumentó molesto que él sí era un cuerpo y que no era libre. ¿Cómo podía hacerlo estando encerrado y sin sentencia todavía? Él no podía aceptar la afirmación soy libre, cuando al terminar la clase tendría que volver a una celda fría, oscura y pequeña, llena de compañeros que se acurrucaban en las esquinas húmedas de la celda para empezar a dormir. Tratamos de explicarle la metafísica del curso con respecto a esa lección, de la manera más sencilla posible para su comprensión. Tuvo que pasar ese año y otro para que Iván comenzara a comprender y a aceptar esas ideas y conceptos. Un día finalmente nos dijo que su libertad de pensar y elegir cómo se siente con respecto a las circunstancias, nada se le podía arrebatar para encerrarlas en una celda, y que a partir de ese momento no habría barrotes que le impidieran experimentar la libertad y la paz que resultaban de saber quién es él en realidad. A pesar de esta nueva forma de pensar, tuvieron que suceder muchas caídas en el ego en cuanto a su proceso de perdonar todo su pasado y pedir guía al maestro interno en él en lo concerniente a su situación jurídica. Terminé 2 ciclos de entrenamiento en reclusorio y me alejé a continuar mi función en otros lugares, pues como siempre he admitido, las vivencias al compartir el curso en centros penitenciarios siempre me dejaron muy desgastada física y emocionalmente, y quiero pensar que al consultarlo con el Espíritu Santo, Él me dirigió a otros lugares. Pasaron muchos años desde que terminé la función de reclusorios, y no supe qué había pasado con Iván y su proceso de perdón y situación jurídica. Un día, en un centro comercial de la ciudad donde vivo, encontré un amigo que compartió el curso en reclusorios muchos años y que conoció a Iván. Me contó que Iván y su abogado lograron recuperar su expediente que estaba extraviado, trabajaron en su juicio y le dieron sentencia de 5 años con 6 meses de prisión, descontando los años que habían sido ingresados sin sentencia. Para el momento de encontrarme con mi amigo, Iván ya habría cumplido su sentencia en prisión y trabajaba de manera muy honrada en un negocio de su familia, pero que regresaba al reclusorio norte una vez por semana a compartir el curso con otros internos a los que quería acompañar, mostrándoles la verdad que nos hace libre a todos, nuestro ser perfecto y pleno. Iván había aprendido a perdonar, por fin había recuperado su verdadera libertad. Historias de perdón verdadero que no están relacionadas con el estudio de un curso de milagros. No es necesario conocer y practicar el curso en muchos casos para estar en comunicación con el maestro interno en nosotros y pedirle su guía en cualquier situación que se presente. Quien vive su espiritualidad y se disocia lo menos posible de su ser para poder comprender de la falacia de este mundo, sabe soltar la gran mayoría de las veces sus juicios e interpretaciones, su pasado, el resentimiento de éste, en manos de aquel que nos ha sido enviado para recibirlos y reinterpretarlos por y para nosotros. He recibido historias de gente como esa que sin el más mínimo contacto con un método para la sanación de relaciones y la paz interior, como lo es un curso de milagros, han podido perdonar verdaderamente, allí donde muchos nos podríamos haber atorado, y además comprenden que el perdón que ejercen no es para ser buenas o mejores personas, sino porque desean vivir en paz. Un curso de milagros no es un curso de buenismo, es un método para vivir en paz, a pesar de que no somos buenos precisamente. Antes bien, debemos abandonar la idea de ser personas. Estas personas han podido experimentar la paz y el gozo en su interior desde el momento mismo en que han elegido la alternativa de perdonar antes de seguir sufriendo. Solo basta, como siempre, nuestra disposición, nuestra pequeña dosis de buena voluntad. Perdónanos por verte como algo menos que el Hijo de Dios. Mati y Pedro eran una pareja sexagenaria cuando recibí su historia hace unos años. Durante su juventud tuvieron un solo hijo, Leonardo, al que asesinaron cuando recién había cumplido los 32 años, en una fiesta donde un grupo de jóvenes alcoholizados iniciaron un pleito disparando un arma y una bala perdida se impactó en el abdomen de Leonardo,
tocando una arteria principal y por lo tanto vital. Falleció antes de que la ambulancia llegara al sitio del accidente. Sus padres recibieron la noticia esa madrugada y entre el desconcierto, el dolor y la tristeza, se ocuparon de hacer todos los trámites pertinentes para recibir el cuerpo de Leonardo y sepultarlo. En la cuestión jurídica de los detenidos por el homicidio involuntario, Mati y Pedro no se involucraron demasiado, apenas y podían con su pena. No fue sino por un compañero de trabajo de Leonardo que se enteraron de que el homicida estaba preso en una de las cárceles de la Ciudad de México. Pasaron varios meses de doloroso duelo, debatiéndose entre el rencor y el anhelo de la aceptación y la paz. Un día, cuando estaba por cumplir un año del fallecimiento de Leonardo, Pedro le dijo a su esposa que debían perdonar lo que había ocurrido si es que querían tener una vejez tranquila y pacífica aún sin su hijo. Después de llorar por horas en una larga conversación, ambos decidieron ir a visitar a la cárcel al asesino de su hijo y perdonar todo. Dar vuelta a la página fue algo importante para ellos. Al día siguiente se pusieron a investigar si sería factible que el joven que disparó el arma que mató a Leo, como ellos le decían a su hijo, quisiera recibirlos en una visita. Pasó un mes más cuando llegó la notificación de que el interno accedía a recibirlos. La visita se programó para la siguiente semana. Mati cuenta que ella cree que su hijo los impulsó a ello. El día de la visita, el joven interno estaba extremadamente nervioso, pensando en qué les diría a los padres del hombre que perdió la vida por causa de la inconsciencia que acompaña al beber en exceso. ¿Cómo les pediría perdón? ¿De qué serviría? En caso de atreverse a pedírselos, ¿ellos lo perdonarían? Sus preguntas se aclararon cuando Mati y Pedro, visiblemente envejecidos, se sentaron delante de él en la sala para visitas del reclusorio. Él balbuceaba. Nada coherente salía de su boca hasta que atinó a pronunciar una sola palabra. Perdón. Lo siento, siguió diciendo. Yo no quise. En ese momento, Pedro le interrumpió para decirle: No eres tú quien debe pedirnos perdón. Hemos venido a decirte que seas tú quien nos perdones, porque te hemos juzgado como menos que un hijo de Dios. Te juzgamos y te condenamos, cuando Dios te ama profundamente. Y si Él te ama, nosotros también. ¿Cómo no amar a un hijo de Dios? Se abrazaron los tres sin poder contener su llanto. El más santo de los lugares en la tierra es aquel donde un viejo odio se ha convertido en un amor presente. Texto 26, epígrafe 6, 1. Mi hija vive en presencia del Padre. Fue una noche lluviosa de verano en que Carla y Andrés se dirigían a su casa conduciendo su auto a toda velocidad. Eran novios y se sentían eufóricos porque creían que su amor era como ningún otro, y también porque ambos habían bebido demasiado en la fiesta que les organizaron sus amigos con motivo de que días antes habían anunciado su próxima boda. Esa noche sus amigos les pidieron que esperaran a que pasara la tormenta que inundaba las calles de la ciudad. Ellos no accedieron, argumentando un leve malestar físico de Carla, producto de excederse en la bebida. Los dos estaban ebrios de alcohol y de alegría. Afuera era difícil la visibilidad, aún con los limpiaparabrisas en marcha. Las calles inundadas, el exceso de velocidad y el alcohol hicieron una mala suma que dio como resultado un aparatoso accidente. Según la compañía de seguros, el auto se consideró como pérdida total, y según los paramédicos que acudieron al lugar, hubo otra pérdida total. Carla falleció casi instantáneamente debido a un severo traumatismo cráneoencefálico. Andrés tenía una pierna rota, al igual que 2 costillas y otras lesiones menores que no ponían en riesgo su vida. Él fue llevado al hospital en calidad de detenido por presunta responsabilidad en el homicidio involuntario. Pasó unos cuantos días en el hospital, días que dieron tiempo a que la madre y los hermanos de Carla recibieran su cuerpo y se realizaron los servicios fúnebres para posteriormente incinerarla. Antes de que se iniciara juicio en contra de Andrés, él pudo permanecer unas cuantas horas en casa de sus padres, los que le avisaron que Carla estaba siendo velada en una conocida agencia funeraria de la ciudad.
Obviamente quiso ir a despedirse de ella y vaciar su corazón allí, pero nunca pudo esperar lo que ocurrió al llegar al velatorio. Los hermanos de Carla le flanquearon la entrada, llenándolo de insultos y a querer golpearlo, cosa que impidieron algunas personas por el evidente estado físico de Andrés. Se hicieron de palabras durante un buen rato en la que Andrés argumentaba cómo podía, que él amaba a Carla, que todo había sido un accidente sin premeditación alguna, y que él también estaba muy adolorido del alma y del cuerpo y se disculpaba diciendo que asumiría su responsabilidad. Era tanto el alboroto que salió la madre de Carla para mediar entre todos y permitir que Andrés pudiera pasar a estar un rato con su novia y a despedirse de ella. Los hermanos de Carla decían a su madre que no podía permitir estar cerca de su hermana el culpable de que ella se encontrara allí en un féretro, que lo único que él merecía era pagar su culpa tras las rejas, llevando el peso tanto de su culpa como el del odio de la familia. La madre de Carla habló por fin. Andrés iba a formar parte de la familia, y yo lo quiero como un hijo. No le guardo rencor alguno. Mi Padre en el cielo me pide que le abra las puertas y le invite a pasar. No lo condeno. No tengo nada que perdonarle. Al contrario, mi religión me dice que mi hija vive ahora en presencia del Padre, y de algún extraño modo es Andrés el instrumento para que ella llegara hasta él. El que ella goce de su gloria ahora me hace sentir en paz y de alguna manera contenta. Mi hija está viva en todos nosotros que la amamos y la recordaremos siempre. Andrés, puedes pasar, hijo, te acompaño. No tengo nada que perdonarte, porque no te he juzgado, y haré lo que esté a mi alcance para que la justicia de los hombres sea benévola contigo. Tales eran las creencias religiosas de la madre de Carla, que le inducían a pensar que por razón de la muerte su hija se encontraba en presencia de Dios y que Andrés había sido el vehículo para que ella llegara a Dios. No importa tanto eso como observar la unión amorosa de la mente que no juzga ni condena. Meses después, Andrés se casó de manera póstuma con Carla.